Bienvenidos a este canal, mi nombre es Anilu Núñez y vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del Evangelio de Lucas. En esta oportunidad ya vamos a sumergirnos en los siguientes versículos del capítulo 5. En este caso vamos a ir analizando versículo a versículo del 12 al 26. Pero para esto vamos a orar a nuestro Señor para que sea el Espíritu Santo revelándonos su palabra. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por tenernos aquí presente una vez más, Señor, para poder meditar en tu palabra, Señor, para poder analizar, estudiar tu palabra, Padre Santo, porque eso tú nos demandas, Señor, como verdaderos hijos tuyos, como verdaderos discípulos, Padre, a que podamos estudiar tus palabras, escudriñar tus palabras, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra, Señor. Te lo pido, Padre, todo esto en el nombre poderoso de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a dar lectura. Versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Amén. Entonces aquí Lucas nos narra acerca de una persona que estaba con una lepra extrema, ¿no? Lucas, como médico, lo relata que esa era una lepra que había avanzado mucho en el cuerpo de esta persona, que ya lo tenía pues aparentemente muchos años. Y ustedes saben pues que un leproso en esa época era el marginado, era el aislado, nadie podía tocarlo porque se podía contaminar y la gente no podía estar cerca de ese leproso menos de 2 metros. Entonces, en este caso, el hombre, ¿no?, que estaba con lepra, se acerca a Jesús con mucha fe, no imponiendo su voluntad, ¿no? En primer lugar, este hombre leproso supo quién era Jesús y sabía que Jesús tenía el poder para sanarlo, pero él no se acercó imponiéndose, sino le dijo: si quieres, puedes limpiarme, ¿no? Y por supuesto que Jesús quería hacer ese milagro, ¿no? No es como en la actualidad que a veces decimos: declaro esto, lo otro, no aceptamos un no como respuesta. O sea, eso no es realmente una persona que está en humildad ante Dios, ¿no? Humillado, porque este hombre se humilló ante Jesús. Entonces, estaba prohibido por los rabinos tocar a un leproso. Pero en este caso Jesús tenía tanta misericordia con este hombre leproso, sin importar el que dirán, lo tocó, porque para los sacerdotes, fariseos de ese tiempo, pensaban que no había ya sanidad para los leprosos, eran los más marginados y pensaban ellos que ellos no tenían por qué tener misericordia. Pero para Dios sí era todo lo contrario, ¿no? Tenía esperanza, tenía misericordia por las almas perdidas, por las almas que sufrían, por los pecadores. Entonces Jesús en este caso lo sanó. Le dijo: sí quiero, es mi voluntad sanarte. Y lo sanó. En el versículo 14, ¿no? Le mandó que no dijese a nadie y solo que se mostrase al sacerdote y ofreciese su purificación, ¿no? Eso es lo que según mandaba Moisés, ¿no? En la actualidad sabemos que el médico es el que te da de alta o el que te dice no tienes que aislarte o puedes reinsertarte a tus labores cotidianas. En ese caso era el sacerdote, ¿no? Y entonces eso fue lo que le pidió Jesús, ¿no? Como demandaba Moisés. Entonces, la lepra, ¿qué significa? Significa el pecado, ¿no? Y la limpieza es la purificación de nuestros pecados. Es un símbolo. ¿Y cómo nos encontramos el día de hoy? ¿Realmente estamos limpios? ¿Realmente estamos a cuentas con el Señor hasta el día de hoy? ¿Realmente nos humillamos ante el Señor
pidiéndole que se haga su voluntad cuando tenemos un problema, una enfermedad física o una enfermedad mental, porque en este caso el varón que tenía la lepra ya le había afectado también su mente y sus emociones, ¿no? Porque estaba completamente aislado, ¿no? Y definitivamente eso afectaba a todo su ser. Entonces, y así es el pecado, ¿no? Y así es el pecado. Parecemos muertos en vida. Y así también era el leproso. Parecía un ser muerto en vida. Entonces meditemos en esta parte, ¿no? De estos versículos, si realmente estamos limpios ante la presencia de Dios. Continuamos. En la 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En este caso, Jesús sabía cuál era lo fundamental, pese a todas las responsabilidades que él tenía con las multitudes, con las personas que tenía que enseñar, predicar, sanar enfermos. Pese a todas esas responsabilidades que él tenía en el día a día, él se apartaba el tiempo para tener una comunión con su Padre, para estar en intimidad con su Padre, para orar a su Padre. Y lo mismo pasa en la actualidad. Tenemos que diferenciar lo urgente de lo fundamental. Lo urgente que tenemos que hacer en el día a día, ir al trabajo, cocinar, atender a los hijos, limpiar la casa y tantas otras actividades que tenemos. Esos son los afanes diarios de la vida, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es lo fundamental? Lo fundamental es nuestra comunión con el Señor. ¿Qué es lo primero que yo hago al levantarme? Tengo ese tiempo de calidad con mi Señor, ese tiempo de intimidad, de orar, de leer su palabra, de alabarlo. Entonces tenemos que separar lo urgente con lo fundamental. Y tenemos que diferenciar estos dos términos. ¿Amén? Continuamos en los versículos siguientes. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Amén, gloria sea al Señor. Entonces aquí vemos cómo los amigos de este paralítico superan todo tipo de obstáculos. Ellos, al ver que había tanta multitud en la puerta y que no podían ingresar por ahí, hicieron un hueco en el techo y por ahí trabajaron todos en equipo y lograron bajar al hombre, ¿no?, paralítico, para llevarlo a Jesús. Y en primer lugar, lo que Jesús se ocupa de hacer es de sanar su alma, sanar su espíritu, su salvación eterna. Eso es lo que le da prioridad en primer lugar el Señor. Y luego ya viene, por ende, la sanidad física, ¿no? Por ello es que le dice: tus pecados son perdonados, ¿no? Porque se preocupa en primer lugar por ello, porque definitivamente para Dios, para los ángeles y para todo el reino, era un deleite, era un gozo que un pecador se arrepienta, ¿no? Y Jesús tenía esa misión, ¿no?, de llevar más almas a Dios en arrepentimiento genuino, verdadero. Antes que cualquier tipo de sanidad física o resolver problemas, era primero su salvación, su arrepentimiento, la limpieza de sus pecados. En los versículos posteriores, del 21 al 26, dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Ahí vemos claramente cómo es que
El Señor, uno de sus atributos era la omnisciencia. Él sabía lo que pensaban las demás personas, ¿no? Porque cuando cavilaban los fariseos, los maestros de la ley y todos ellos, Jesús ya sabía cuáles eran sus pensamientos, sus intenciones, ¿no? Y ellos estaban ahí con la intención de hacerlo caer a Jesús. Ante cualquier palabra que él dijera, ante cualquier acto que él cometiera, ellos estaban ahí para señalarlo, ¿no? Y para de esa manera condenarlo. Entonces, en este caso, cuando el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Esto quiere decir que ya el hombre era totalmente independiente y ya no dependía de los otros para poder caminar, para poder andar, ¿no? Para poder caminar y para poder hacer sus cosas que habitualmente hacía, ¿no? Porque recuerda que antes de ser sanado estaba postrado en un lecho y dependía de otros para que él pueda andar, ¿no? Entonces, este milagro hizo Jesús en presencia de todos para que nuevamente se manifestara el poder sobrenatural de Dios, ¿no? En su soberanía él podía hacer lo que él quiere en el momento que él quiera y con la persona que él desee, ¿no? Entonces toda la gente se quedaba maravillada, decían, hoy hemos visto maravillas, hoy hemos visto la gloria de Dios. Y es ahí que con poder y autoridad Jesús demostró el poder que tenía su Padre. Jesús demostró que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, ¿no? Por ello es que hacía señales, prodigios y milagros. Entonces te dejo con esa meditación para que nosotros también meditemos cómo estamos también llevando las buenas nuevas, cómo estamos evangelizando a las demás personas. Si primero estamos empezando por la sanidad de su alma, el arrepentimiento genuino, llevarlo a Jesús, llevarlo a la salvación, o estamos predicando de repente un evangelio de la sanidad, un evangelio de la prosperidad. Si tú te acercas a Jesús, Jesús te va a dar esto, te va a dar lo otro, te va a dar mucho dinero. O si tú te acercas a Jesús, vas a ser sanado, vas a hacer esto. O sea, eso ya viene por añadidura. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando traemos a una persona a Cristo es demostrarle el verdadero evangelio. Entonces meditemos en esto, en este capítulo, en esos versículos, y que sigas teniendo un bendecido día y nos estamos viendo en el próximo video.